Uno. Hola, ¿qué tal? Un saludo y bienvenidos una vez más a Biblioteca Conecta, este programa en el que hoy pues nos vamos a ir de fiesta, como todos sabéis, porque se viene la fiesta por toda la geografía nacional. Así que un saludo muy festivo de José Antonio Teodoro desde la Biblioteca de Montijo y vamos a iniciar esta ronda de saludos con Marta García desde la Biblioteca Elena Fortún de la Comunidad Autónoma de Madrid. Hola Marta, ¿qué tal? Pues igual de fiestera que tú. Hoy se me ha olvidado otra vez cambiarme el atuendo, pero vamos a estar muy fiesteros igualmente. Sí. Bueno, el atuendo, la que viene de camuflaje, no sé si los que ¿Sí? nos están viendo, es Pilar Urbina del Instituto Cervantes. Hola Pili, ¿qué tal? Hola, es que como tengo este fondo tan florido y hermoso, no se me ocurre otra cosa que ponerme una camisa florida y hermosa, como en el tiempo en el Como que tú, Carico vamos a Café. estar. Entonces, puede ser que solo se me vea la cabeza, la boca, como el gato de Alicia que desaparecía. Igual. Pues igual. Bueno, un buen disfraz ese del gato de Cheshire, ¿no? ¿Sí? Algo así era. Y, y vámonos a Cádiz, uno de los carnavales, Yolanda Vallejo, en la red de bibliotecas municipales de Cádiz. Hola Yolanda, ¿qué tal? Muy buena, yo aquí no estoy tuneada todavía, pero bueno, eh, me he dado cuenta, y lo hablábamos antes de empezar el programa, que no sé qué tienen las cámaras de los ordenadores que automáticamente te enfocan y te desenfocan, con lo cual Ujú. estoy más pendiente de si estoy cerca o lejos, como en Barrio Sésamo, que de otra cosa, pero bueno, bien, bien. Que se Bueno, van a pensar que ya tenemos técnico de imagen y que ahora nos claro. editan los vídeos según los estamos grabando. Ya sabéis de Mira, mira, todas mira, formas. que me voy para Mira, atrás, mira. ¿ves? ¿No serás tú que te mueves con la silla esa de ruedas? Y Tienes que comprarte un ahora, sillón fijo, Yolanda, para la ahora sí, próxima. ahora sí. Bueno, pero decíamos, como decíamos ayer, vaya, como decíamos hace un ratito, teníamos hoy un programa de lo más festivo y es que, bueno, pues sabéis que esta semana, pues, bueno, iba a decir que dan comienzo los carnavales, en algunos sitios ya comenzaron hace un mes prácticamente, pero bueno, oficialmente cuando se celebran las fiestas de carnaval durante este fin de semana y hemos pensado que podíamos hacer un programa en el que hablásemos de carnaval ¿y por qué esto es así? Bueno, pues porque pensamos, siempre que hablamos de carnaval, al final pensamos en disfraces, en la música, en chirigotas, comparsas en Cádiz, en desfiles de carnaval en Badajoz, en fiesta en general, vaya. Pero si nos paramos un poquito más, el carnaval es algo mucho más profundo, ¿no? Al final es un tiempo de libertad que venía justamente antes de lo que era la cuaresma, ¿no? Si nos remontamos a el libro de Buen Amor del arcipreste de Ita, tenemos esa figura de Don Carnal, Doña Cuaresma, y bueno, pues el carnaval al final no era sino un tiempo de exceso donde todo estaba permitido justo antes de entrar en la época de Cuaresma, en esa época de recogimiento, 40 días antes de la Pascua. Y nosotros pues Bueno, queremos y hablar precisamente, si te sí, remontas mucho antes, porque claro, tú estás dando por sentado lo que es el contexto del carnaval relacionado con el cristianismo, ¿no? Que efectivamente, sí. realmente es el Eh, carnaval que El que, conocemos. el que yo conozco, el de antes ya no llego. No, hombre, pero yo sí, por edad. No, hombre, pero la tradición europea del carnaval, que es una tradición, bueno, pues medieval, tenemos que centrarla, ¿no? Porque no, anteriormente no tenemos esa vinculación directa de la cuaresma con el carnaval, pero sí sabemos que ya en Roma y en Grecia, pues se celebraban fiestas muy parecidas a estas, ¿no? Ujú. Las carnestolendas, además, que son las fiestas de la carne, que son un ¿Verdad? poco como vamos a acabar el invierno y vamos a Habría, empezar a ponernos cuerpos de primavera, ¿no? habría Tan romanos en cuerpos, Roma, digo, claro, tan. habría romanos en Roma disfrazados de tinerfeños. Había romanos en Roma que se ¿Te disfrazaban los de legionarios imaginas? con G, legías con G. Pero es cierto que a partir del cristianismo, pues evidentemente el carnaval es cuando toma la forma más cercana a lo que conocemos hoy en día, esa fiesta de la carne que tú decías anteriormente, de la libertad, que tan relacionada está con la literatura. Y además, bueno, Bueno, decía eh, yo quería hablarte hoy un poco, pues eso, de ese carnaval como espacio de libertad y que cómo se vive a veces de una forma más o menos clara en los libros y por extensión en las bibliotecas. O sea, que esa era la relación que yo quería encontrar entre carnaval y bibliotecas. la has conseguido, hijo. Pero bueno, es con tu texto. Y claro, porque es lo que estábamos hablando, ¿no? Es lo que estaba justamente diciendo Yolanda, que históricamente el carnaval al final no solamente era diversión, ¿no? Sino que era un momento del calendario en el que pasaban y siguen pasando cosas extraordinarias, ¿no? Se invierte en la jerarquía,
al final el pueblo se ríe de todo el poder establecido, se permite lo grotesco, se permite lo exagerado, el lenguaje, por supuesto, se deja que sea total libertad. Y bueno, pues yo creo que ahí hemos tenido muchísimos ejemplos en la literatura de cosas que tienen pues, mucho que ver con este Que carnaval literario. al fin y al cabo, el carnaval es literatura, o sea, la literatura es carnaval o el carnaval es literatura, porque si os ¿Mm? dais cuenta, lo que se intenta con el carnaval o lo que se persigue con el carnaval es ese travestismo, el convertirse en otra persona que no eres, a través del disfraz, a través de la máscara, a través del tipo, que es como se dice en Cádiz, que es algo que en la literatura vemos normalmente, ¿no? Sí, Esa, hay un montón de todas títulos. las comedias de enredo del siglo de oro no son más que muecas carnavalescas, ¿no? Porque son todas buscando la risa, la figura del gracioso en todo el teatro ¿Mm? del siglo de oro, o sea que hay muchas pinceladas carnavalescas. En teoría, y digo en teoría porque bueno, la historia de la literatura está en continua revisión, pero en teoría los primeros testimonios que tenemos, tú los has dicho, ¿no? Son los debates entre don Carnal y doña Cuaresma, que ya aparecen recogidos en el libro del Buen Amor, que aunque Mm, el libro del Buen Amor tiene autor, que es el arcipreste de Ita, pero no podemos desdeñar que son todas tradiciones orales, ¿no? Tradiciones que ya existían, medievales en la sociedad, en la que hay un ujú, debate entre la carne y el espíritu, o esa licencia que permitía la Iglesia, que, bueno, pues unos días antes de empezar la cuaresma, que empieza con el miércoles de ceniza, pues hubiera un poco de Un poquito desenfreno de desfase. para... Bien, pues hay que desahogarse antes. Y por eso es tan importante el martes de carnaval, ¿no? Que es cuando acaba el carnaval en todas partes menos en Cádiz. Badajoz Y tampoco, bueno, ¿eh? incluso da nombre a una obra de Valle Inclán, ¿no? Una Ujú. obra esperpéntica que es martes de carnaval. ¿y qué vais a Valle- hacer en las bibliotecas de Cádiz, especialmente en carnaval? ¿Tenéis alguna actividad o algo, Cerrar, Yolanda, así? cerrar, que Terrar, te lo para iba eso a no. decir. Esa es la mejor actividad de Has todas. puesto votando, vamos. Nosotros tenemos la fiesta. Mira, que todo el mundo tiene su feria y todo el mundo Claro. tiene su fiesta y cada Claro. uno tiene el carnaval. No, hombre, nos Sí, cerramos pero de la todas semana maneras hay entera. ferias y ferias, ¿eh? Vamos, la de Donosti es la semana grande, ya te lo dice todo. Semana, en Madrid no Claro. tenemos una semana de fiesta ni pagando, o sea, ni Bueno, pero pagando. tenéis los Bueno, telediarios que son vuestros. Sí, Eh, y la Feria de Sevilla, que la van a hacer este año. Que iba a hablar eso es verdad. precisamente que ha nombrado Toditos. Yolanda, ha nombrado a Valle Inclán, y yo creo que es uno de los ejemplos, el esperpento de Valle Inclán, quizás sea uno de estos ejemplos de esta carnavalización de la literatura, si me permitís el vocablo, porque Ujú, precisamente el esperpento se basa en eso, ¿no? En exagerar todo lo posible, en que en los lo personajes, grotesco, claro, lo claro, bufonesco, lo grotesco, mm, es eso lo que persigue, exagerar las cosas, ¿no? Que bueno, cuando lo hacemos a través de un disfraz o de una máscara o de un... nos vestimos, nos convertimos en otra ujú, persona, lo hacemos exagerando los rasgos, ¿no? Es muy lógico o muy normal toda la literatura anticlerical que hay en España, pues también es una literatura muy carnavalesca porque lo que hace es exagerar claro, los siempre muy rasgos canalla. de lo más destacado del clero para poderse reír de él, ¿no? Es buscando la risa mm. como desahogo, ¿no? Sí, como crítica social. Yo, por ejemplo, bueno, aparte del de siempre, el de Don Quijote, si Ujú, quieren hacer como algún centro de interés, pues a lo mejor el de la Conjura de los Necios, por ejemplo, ese sí, también sí. podríamos meterlo dentro del tema de carnaval, de crítica social, del humor y de la sátira que tú decías, Yolanda. Claro. El Quijote que probablemente podría estar en cualquier centro de interés que hiciéramos Sí, en la una verdad es que biblioteca, ¿eh? sí. Da para Sí, todo. sí, sí, da, Mm. da para todo. Yo, ¿sabéis? Hay un club de lectura del Quijote en la biblioteca. Todos los años se llena y todos los años hay el doble de personas de lista de espera y entonces me llama mucho la atención porque es la lectura directamente del Quijote y todos los años es uno de los más solicitados. Y eso, que no debería llamarme la atención, pues me llama la atención. ¿Y qué es el Quijote solamente en ese El club de lectura? Quijote entero, lo que pasa que luego hay un experto del Quijote que pues Ajá. va haciendo como sus apuntes, sus comentarios, o se detiene a lo mejor en pasajes concretos, pero literalmente es un club de lectura en alto del Quijote. ¿Y O sea, no podéis imaginar el durante cuánto llenazo. Es tiempo? que eso debería ser además obligatorio, ¿no? Sí. Pienso yo, ¿no? Mm. Porque, y ahora, como siempre hacemos, empezamos por un tema y acabamos por otro, pero Perdón. es que, no, no, pero que Ya, está ya muy has bien. roto el guión, ya has roto el guión, Yolanda. No, Hola. No, pero que está muy bien lo que apunta Marta,
porque en estos días además leía muchas críticas en redes sociales por parte de profesores, por parte de maestros, los que decía que se había perdido ya por completo ni siquiera tener en mente hacer lectura en voz alta con los niños, ¿no? Y que Mm, cuando se leían pasajes pues del Mío Cid o del Quijote o de la Celestina, a los niños les seguía llamando la atención. O mm, sea, eran todavía historias que captaban la atención. Lo que pasa es que, claro, en esta sociedad tan rápida que llevamos, pues Claro. se queda en los 20 segundos que te capta la atención. Entonces, que claro. haya club de lectura que se dediquen a leer el Quijote me parece estupendo. Mm. José debería apuntarse a uno, porque él todos los años dice que se va a leer Lo el tengo ya Quijote, medio, sí. pero es mentira, no se lo Le lee toma ni uno. nada. Sería la forma de obligarme a terminarlo ya. Lo tengo ahí un poco a media. Lo tengo que Mm. terminar. Ya te he visto yo a ti mucho interés cuando ha dicho, dice, ¿pero qué se lee? Sí, sí, Solo sí, el sí. Pues, ¿No, Quijote. no lo hacen Me online? voy a apuntar. ¿No lo no, hacen pero online? lo puedo proponer. La verdad es que hacerlo virtual nos quitaría un montón de quejas de, oye, que es que tenéis solo 30 plazas. Y yo, bueno, es que no nos tenemos espacio para más. Pero en serio, es que gusta un montón. Y digo, yo no sé si tenéis en otras bibliotecas o que conocíais Club de Lectura del Quijote. Y además, por ejemplo, este año, que yo vi cómo terminaba el año académico y empieza este en septiembre, cada vez más jóvenes vienen al Club de Lectura del Quijote y yo estoy totalmente encantada. Pues sí. Mm. La verdad es que Sí, y una perdón que buena ya forma vuelvo, de... volvemos al carnaval, al carnaval. Sí, venga, vámonos al carnaval. Bueno, si No, después, al final, la vida es un carnaval. Entonces, partiendo de la premisa de que la vida es un carnaval, podemos hablar de lo que nos dé la gana, ¿verdad, Pili? Sí, porque yo he estado rebuscando bibliografía y es que he encontrado un cuento de Edgar Allan Poe, que es que tiene un título muy curioso, que se llama, en inglés, como sabéis que se me da también My English, The Cast, The, Ca- ah, The Qué bien. Cask of Amontillado. Y he estado mirando si Amontillado podía ser o una mala traducción o qué es lo que pasaba. Y no, no. Es el título original de un cuento de Edgar Allan Poe. por el Y el vino. amontillado, como bien sabe aquí los minutos de Cádiz, es un vino típico de Jerez. Entonces, digo, esto es el Círculo, Biblioteconecta, Onda Cádiz y el Amontillado. No, Pues es pero un es que cuento, además, claro. Qué sí, bueno. es un cuento que sucede en Italia en la época del carnaval y es un cuento que ha tenido muchísimas versiones. Porque en Historias para no dormir, si os acordáis, una serie Mm, de los años 60 y 70, uno de los cuentos que se llamaba El Tonel está basada en este cuento de Edgar Allan Poe. Y también me parece muy curioso que Alan Parsons Project, uno de sus discos, Tales of Mystery and Imagination, también está basado en este cuento. Y el escritor Ray Bradbury hace referencia a este cuento en varias de sus obras, como en Pilares de Fuego y User 2. Y también el grupo de metal Rammstein hizo la canción Stein um Stein, también Se basándose atreve con el en este alemán y cuento. todo, ¿eh? Lo Sí, último, y ya además es toca una todos los palos, serie, ¿eh? Desde pero que qué ¿eh? apareció tal, ¿eh? Cervantes, Para que madre veáis la mía. importancia del amontillado de Jerez, que ha dado la vuelta al mundo y casi la vuelta en el tiempo. Qué También bueno. el juego, que seguro que lo conocéis, Fallout New Vegas, que es diferente a otros Fallout. También en una de las terminales se hace referencia a esta fuente, a este cuento en una de las venganzas de los protagonistas. Para que veáis qué importancia este cuento que sucede en Carnaval, esto es como las alas de la mariposa que baten, pues llega hasta el siglo XXI. Mira, y lo que es Y a más Cádiz. curioso, Pili, es que el cuento está, aunque tiene lo del amontillado, que bueno, que tampoco Sí, resulta tan curioso porque las relaciones vinícolas entre el sí, marco de Jerez e Inglaterra son constantes, bueno, y para muestra tenemos ahí medio reciente la tempestad de María Dueña, que habla sí, precisamente de esas conexiones de las bodegas, pero lo curioso es que el cuento de Allan Poe, tú lo has dicho, está basado o está escenificado en el carnaval en Roma. Y es sí, que el carnaval italiano tiene muchísima más importancia de la que nos imaginamos. Nosotros cuando hablamos de carnaval y empezamos a recitar carnavales de memoria, a lo mejor decimos los carnavales de Río de Janeiro, los de Tenerife, los gallegos, los extremeños, los de Cádiz, los de Colonia en Alemania, los de Venecia, Venecia. todo más. Pero el carnaval en Roma, es que daros cuenta que Roma es la cuna del cristianismo. Entonces,
el carnaval en Roma, todo lo que era el desarrollo de esos días previos a la Cuaresma en el propio corazón de la iglesia durante toda, bueno, hasta el Renacimiento, desde el Renacimiento hasta prácticamente el siglo XX es muy importante. Y no hay que olvidar que los disfraces o tipos más carnavalescos, como son Arlequín, Pierrot, Ujú. Colombina, son tipos italianos. Vienen todos de Ya, ahí, qué sí. bueno. Y Hasta el doctor de la peste, este que lleva la máscara grande, Sí. pues da origen después a las máscaras venecianas. Es curioso. sí, iba a decir que volviendo a la literatura, otro claro ejemplo de escritor carnavalesco, podríamos decir, es Francisco de Quevedo, ¿no? Porque, bueno, todo lo que son, todos los sátiras y todos los poemas burlescos que tiene, pues con ataques directos al poder, donde la hipocresía, bueno, pues se atiza directamente. El lenguaje también es muy exagerado, grotesco incluso en ocasiones, corrección política pues cero patatero, ¿no? Así que ahí tenemos, yo creo que también un ejemplo muy claro de un autor que sin duda, si viviera en el siglo XXI, pues podría darle mucha caña allí en Cádiz con las letras, ¿verdad, Yolanda? Que sí. Está el Buscón, que es una obra muy satírica, o está el Fray Gerundio, ¿no? Del Padre Isla, que también es para hartarse de reír porque es una novela súper grotesca, ¿no? Yo creo que uno de los que primero empezó a estudiar esta carnavalización en la literatura fue Bakhtin, que estudió Sí. además todo lo que era Rabelais y todo lo que era Gargantuel y ¿cómo era? Pantagruel y Gargantúa. Pantagruel, Pantagruel. Sí. Gargantúa y Pantagruel Pantagruel, y sí. Gargantúa, que estudia todos los excesos y sobre todo la carnavalización de la risa. Y cómo los temas, una vez que se pasan por el prisma de la risa, se Mm. carnavalizan y dan origen a otros temas. Es cierto, cualquier tema, tú lo coges y le das la vuelta y empiezas a reírte del tema, bueno, el topicazo de las risas en los velatorios, el topicazo Sí. de en las situaciones más dramáticas, le das la vuelta, lo carnavaliza y entonces se convierte en otra cosa, que es poco menos que lo que hace la literatura. Que además el carnaval, pues, al final sirve pues para cuestionar todas las normas, ¿no? Para criticar, como decimos, el poder, que es algo que normalmente a lo mejor no se permite, y en estas fechas, pues sí que se pueden hacer todas estas cosas, ¿no? Se permite que se diga aquello que está prohibido. Entonces, en muchas ocasiones yo creo que la literatura también ha servido de base, ¿no? Pues para ese tipo de cosas, ¿no? Y ahí también, bueno, pues ahí yo creo que las bibliotecas también entramos en juego porque somos las que al final ofrecemos esa puerta de entrada a ese tipo de literatura que muchas veces a lo mejor está un poco olvidada o escondida, podríamos decir, y somos nosotros los que podemos ofrecer ese tipo de libros para que los lectores accedan a ellos de nuevo. Hombre, otro de Sí, es los una. típicos, hablando de la Sí. ruptura, Pili, de tu libro favorito. Si hablamos del tema de carnaval, la ruptura del orden establecido, el libro que te lees todos los años también podíamos meter. También está Cien años de soledad, pero yo iba a comentar que lo bueno de los carnavales es que todos los libros de manualidades, disfraces, caretas que no salen en todo el año son uno de los libros más prestados porque vienen las madres, las abuelas, los profesores, los niños que quieren coger y que tengan patrones y que tengan patrones. Dicen, es que siempre hay los mismos. Yo no sé en vuestras bibliotecas, pero es que realmente en las bibliotecas que en la sección infantil es que son los mismos disfraces, los mismos libros, las mismas editoriales, que hay muy poca innovación. A ver, Es editores de verdad. España, editores del mundo, publican libros modernitos de disfraces modernos. De verdad que se os echan mucho de menos en las estanterías. Es que Bueno, ese problema en Cádiz no lo tenemos porque en Cádiz no va nadie a buscar una biblioteca, un disfraz. También lo puedes buscar en cualquier parte menos en una biblioteca. porque además lo moderno Sí. ahora ya es buscarlo en TikTok, Pili. Bueno, yo que soy, bueno, iba a decir, yo soy más de digital, no, pero mucha gente viene, sobre todo porque como Sí. les mandan a hacer disfraces reciclados, pues nada, en la biblioteca todo se recicla. Ujú. Ahora mismo sí que es verdad que, pues yo Pili, creo que en la mía no, bueno, no estoy en infantil, pero cuando yo juraría, voy a mirar ya por curiosidad, de a ver si han salido en la mía, porque es que creo que es que son de los más expurgados que nos hemos cargado hace poco. Expurgados. Sí, porque yo creo que Bueno, estaban tan sobaos y los patrones tan mal que no. O sea que.
Bueno, sigamos con obras, con obras. A ver, yo tenía aquí apuntado, que no me acuerdo si lo hemos dicho, perdonad, vinculando un poco lo grotesco, lo de lo fantástico, lo extraño, lo mágico, el del Maestro y Margarita, ¿vale? De Por Bulgakov, supuesto. el de Ficciones de José Luis Borges y El Carnaval de los Animales de Camille Saint-Saëns, que este es, yo, en mi francés, igual de bueno que el inglés de la peli y el mío propio. Es que somos un programa Plurilingüe. eh, políglota. Es lo que Acordaros que a mí el tiene. inglés me lo enseñó una monja. ¿Os acordáis, no? Sor Ángela. Y junto al este que has comentado de Camille Saint-Saëns, vaya, tenía yo ganas de decirlo Sí. en francés también. Sí, La rebelión en la granja de Orwell, pues bueno, pues igual también Sí. pues otro, también nos vale, otro efectivamente. libro que mete ahí una caña terrible con esos Mm. personajes. Bueno, pues eso. Al final, pues totalmente, como decimos, son ejemplos de donde lo grotesco, pues siempre triunfa. Y yo Bueno, diría también, y si hay un carnaval literario en el mundo, auténticamente literario, es el Carnaval de Cádiz. Lo siento mucho, ha llegado el momento, porque ha tardado es mucho. verdad, he tardado, mira que os he dejado, ¿eh? Os Pues he claro. dejado, digo, voy a Sí. escuchar aquí lo que haya que escuchar. Pero sí es cierto que si por algo se distingue el Carnaval de Cádiz es por el concurso de copla. Y las Ujú. coplas no son ni más ni menos que, bueno, pues letras bastante literarias, tan literarias que ya hay autores de carnaval que han trascendido lo que es puramente la cosa de Cádiz y es curiosísimo porque autores como Juan Carlos Aragón o autores como Antonio Martínez Ares ya son objeto incluso de trabajo fin de grado, trabajo fin de máster Pero bueno, en la Complutense, en Extremadura, en Asturias porque es un fenómeno que trasciende, ¿no? Es una poesía que puede hundir sus raíces en lo que es la oralidad, porque de hecho los grandes autores del carnaval, hasta recientemente, eran analfabetos, eran gente que componía los de hoy en día ya no, pero al principio sí, eran gente que componían sus canciones, la música de oída, la letra de manera oral, hasta tal punto que no están fijados incluso muchos de, muchos de los clásicos, entre comillas, podríamos decir, por ejemplo, un tango como el de los duros antiguos, que es de 1905, que es un tango que se sigue cantando y ha costado mucho fijar la letra porque cada uno lo cantaba A su según lo manera. hubiera escuchado, ¿no? O el tango del vaporcito que puede haber 20.000 versiones porque cada uno lo canta de alguna manera. Hoy en día los autores, y además una cosa que tiene, a mí me llama mucho la atención porque ha tenido el mismo recorrido que la literatura. La literatura en mayúscula en general empezó siendo una cosa anónima de tradición oral y luego empezó a fijarse y a aparecer el concepto de autor, ¿no? Ujú. Que es un poco ujú, lo que ha pasado en el Carnaval de Cádiz. Y ya hay autores que incluso no solo escriben para carnaval, sino que ya se publican sus textos, pues como antologías poéticas. qué bueno. Y los libretos de carnaval que no dejarían de ser una literatura en sí misma, ¿no? Lo que pasa, claro, Claro, que podría parecerse, pues si seguimos haciendo el símil con la literatura en sí, mayúsculas, pues como los pliegos de cordel, ¿no? lo que, Algo Ujú. efímero que se escribe eso. y se vende por las calles, ¿no? Es justo lo que iba a Es decir, cierto, que justo iba a decir eso, que es, sería una literatura muy efímera porque no creo que se claro. conserven, más allá de, bueno, de que a alguien le Hombre, guste, a es lo que mejor un además tú autor, date cuenta claro, que de la dimensión de la que estamos hablando, ¿no? A mí me da un poco incluso de pudor hablarlo hecho en un programa que además se emite en Onda Cádiz porque es pudoroso, pero tú date cuenta que aquí en Cádiz se presentan al concurso pues más de casi 300 agrupaciones que tienen todas repertorio nuevo, inédito, mm, año tras año. sí, Y Jo. la con la música dificultad que nueva, esto o sea, supone, sí. que aquí no se repite ni música ni letra de un año para otro. Entonces, imaginaros esa producción literaria. Hombre, algunos pues, son para decirle, mira, te podía haber quedado en tu casa y ya está. Pero otras son auténticas obras literarias, ¿no? Que cuando van pasando los años y uno los lee o los sigue escuchando, dice, oye, aquí hay una calidad literaria Ujú. interesante, ¿no? Mm, sí. Y a ver, volviendo un poco a las bibliotecas, porque bueno, ya que estaba hablando de carnaval y de carnaval, de libretos en este caso y demás, es cierto que las bibliotecas no solamente son libros, porque
sí, es que sí que nos centramos básicamente en este formato, pero hay más cositas. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos La vida de Brian, que en muchas bibliotecas se podrá encontrar seguramente, y creo que obras más bufonescas, ¿no? No sé si, si esa palabra existe, me la acabo de inventar, ¿no? Pero No, más no, existe, carnavalescas. existe bufonesco. Existe, ¿no? Me vale para el pasapalabra, si me preguntan con B. Eso, digo, más carnavalesca, más satírica, más desvergonzada, creo que no la hay, ¿no? Ya. Y luego, Bueno, pero es autores. que Sí, realmente Monty Python lo que hace es carnaval, ¿no? claro, claro, totalmente. Por eso yo creo que era un ejemplo clarísimo. Y volviendo un poco también a libros, y además entrando en nuestro país, en España, Eduardo Mendoza creo que es otro autor del que hablamos no hace mucho en Biblioteca Honesta, que le dedicamos un programa, y creo que también es un autor que Mm. carnavaliza mucho sus textos, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, a Sin Noticias de Gur, pues fijaros si ahí hay tema o no hay tema, porque bueno, desde ese extraterrestre que además puede adoptar la forma que quiera y se disfraza, podríamos así decirlo, de cualquier persona que quiera. Y bueno, pues toda la crítica, la ironía que lleva A en mí, ese a mí libro. una cosa que os quería yo preguntar, bueno, Extremadura, me imagino que sí, porque en Badajoz, además, el carnaval de Badajoz es un carnaval también bastante potente en el sentido de la dictadura, la represión y demás. Pero, por ejemplo, en Madrid, ¿la gente es consciente de que es carnaval o no? Va por la persona. Aquí ya Ah, no es tanto como ciudad, sino realmente la que le gusta el carnaval se disfraza o lo vive, más que como por ejemplo Cádiz, que es como un emblema, o por ejemplo el de Águilas o el de Tenerife. No es una ciudad tan de carnaval. O sea, yo creo no, que aquí es se últimamente hace, más de Halloween, fíjate. sí, no, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid siempre se celebra por la noche como una gala de carnaval, pero es algo así como muy elitista. Y yo recuerdo hace mil años o 2000 años, a ver, que fui a un desfile de carnaval en Madrid que estaba lloviendo y creo que la reina del carnaval era Marta Sánchez. Tendría que buscar Yo información, creo. pero os puedo decir Hablando que de Sin serían en los Noticias de Gur, 90, ¿eh? Pues mira, Sí, el estaría único, así, ¿eh? el único resquicio de carnaval que he visto en Madrid, porque yo de hecho el carnaval lo voy a pasar en Águilas, o sea, fíjate, si se viva tanto el carnaval en Madrid que yo me voy 500 kilómetros. El, trajeron el carnaval de Torrevieja que estuvo desfilando por la calle Preciados el fin de semana pasado. Entonces, no tenemos, o sea, lo traemos de los demás, para que te hagas una Sí, idea. pero yo me refería no tanto como ciudad, sino que, por ejemplo, mm, decía José, las bibliotecas. Realmente, si pusiéramos un centro de interés, no en Cádiz, en otra ciudad, un centro de interés sobre obras de carnaval o sobre el carnaval, a la gente le interesaría. Pues mira, voy a llegar justa, porque el ¿A carnaval que ya no, es. Billy? Pero voy a poner el centro de interés y te lo digo en el próximo programa. A ver, porque es verdad que yo no lo he hecho para ponerlo ahora en carnaval, el centro de interés. Lo he comentado, pero al final estábamos con otras exposiciones y no ha salido. Pero voy a hacer un micro bueno, centro de pero interés y ya tú te digo. lo pones ahora, justo cuando empieza el carnaval, Claro, y haces como aquí en Badajoz y en Cádiz y demás, que el carnaval luego dura hasta que llega la Semana Santa. Porque sí, aquí, realmente sí. Voy a hacer el invento. aquí cada fin de En semana. infantil, en la sala infantil en Madrid sí que hay movimiento porque lo que he comentado antes, vienen Mm. los colegios, vienen, pero bueno, en adultos, nada. No. Bueno, nada. Que a lo mejor mañana voy a una biblioteca y me encuentro una pequeña pero no, es que no tiene nada que ver, Yo, no por es Halloween. ejemplo, en Halloween la plantilla de la biblioteca sí que se ha disfrazado más y creo que en carnaval me voy a disfrazar yo y yo. O sea, para que Lo te va a hagas una idea. instaurar Marta, ¿eh? Los carnavales en las La bibliotecas de biblioteca, Madrid en fíjate. el 2026 lo instaura Marta Yo es que no entiendo disfrazándose. por qué la gente se olvida de lo que ha dicho Yolanda, que la vida es un carnaval. Y es que fiesta no disfrutada, fiesta perdida. O sea, es que no lo entiendo. Sí, pero que me llama la atención que no es una fiesta cuando además, fíjate tú, marcada en el calendario, es una Sí, fiesta que es a nivel mundial, casi. Sí, sí, claro. Pero que no, fuera de lo que son las ciudades donde ¿No? más tradición tengan, Sí, que sí. además, bueno, coinciden además las fechas de carnavales. Bueno, es que claro, como va en sí, sí, relación con la Pascua, claro, en las fechas de todas, en carnaval están marcadas. todas. Pero que a lo mejor otra fecha, yo qué sé, digo yo, la feria, cuando es la feria de Sevilla, en Madrid sí hay más movimiento, yo no sé por qué, pero siempre hay más Sí. movimiento de feria y cosas de esas, pero el carnaval no es una cosa que a mí No. me parezca que fuera de ¿Mm? las ciudades donde se celebra mucho.
Te lo Sevilla. confirmo. O sea, no. Mira, igual que antes he comentado lo del Círculo de Bellas Artes en el Matadero de Madrid, si lo conocéis, sí que se organizan también alguna velada con disfraces, como es un sitio así muy amplio y muy grande, sí que se puede hacer, pero no es una de las grandes fiestas por las que Madrid, nada, nada, nada. No. Pues a Pues eso es lo que hay que cultivar, cosas que sí, en Madrid hay no hay. que. Iba a decir que no Que sé si ya tenéis los decir telediarios. que no sé si decir que hay que globalizar el carnaval o no, porque no sé si a veces interesa que llegue a tantos sitios. Media España cayéndose por los vientos y los huracanes y el telediario nada más que la nieve en Madrid. Eso, eso pasó hace un par de semanitas atrás, Yolanda. No, pero lo tengo yo clavado. Lo Eso tengo sí es yo verdad. Que, muy nos interiorizado. vamos, que nos vamos porque se nos va el ¡Uh! tiempo. La semana pasada nos quedamos sin cita con Yolanda. Bueno, nos quedamos sin cita con Yolanda. Yo la hice de aquella manera, pero es que no es lo mismo. Eso. No puede ser, no puede ser ni parecido. Así que esta semana, sí o sí, nos teníamos que quedar este fin de programa con ese momento tan especial, que es la cita con Yolanda. Y la cita de hoy pues tenía que ser, lo siento mucho, pero tenía que ser de uno de nuestros, y digo nuestros porque José va a saber, va a reconocerlo perfectamente, uno de nuestros autores favoritos, que habla precisamente de lo canalla, de la insolencia, de lo que es la subversión del poder, que dice carnaval canalla e insolente, carnaval un nido de rebelde, carnaval milagro de febrero. Y ahora dinos, Joselito, ¿de quién es? Pues espero no meter la pata, pero yo diría que es Juan Carlos Aragón. ¡No! Martínez Ares. Fíjate. Joder, es que claro, me lo compones ¡Qué complicado, ¿eh? difícil! Porque te lo tenía que haber cantado. A ver, me lo has puesto complicado, me lo has puesto complicado. ¿Quién es? Bueno, ¿Quién es? para la próxima aceptamos. Que Es de Martínez, Antonio Martínez Ares. Martínez Ares entonces. Joder, la duda es que entre los dos siempre está la duda. Claro, pero es que son precisamente los dos grandes poetas contemporáneos del carnaval. Y hay un personaje, antes de despedirnos, hay un personaje literario súper carnavalesco que no hemos nombrado hoy, que es Mortadelo, Ah, pues ¿Verdad que ¿Verdad? tiene ¿Verdad? muchos disfraces? cierto es. el rey del Y disfraz. Pipi calzas largas, ahora que lo dices. Ujú. También podría ser. Ejemplos un montón. Y nada, yo casi que nos vamos a ir despidiendo y yo os recomendaría encarecidamente pues que siguierais el consejo, iba a decir el complejo, el consejo de Yolanda. Disfrutad de la vida porque al final la vida es un carnaval y aquí hemos venido pues a disfrutarlo y a vivirlo y a gozarlo. Y nos vemos aquí en 7 días en Biblioteca Conecta. Así que ya sabéis, tenemos una cita todos juntos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.